Momento ideal para el almuerzo y estamos con Sebastián Mariani para Montevideo La Carta. Bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte. Sí. Yo fascinado con el tema de hoy. Sí. Es más, pedí venir un jueves para poder hablar del asado. Está bueno. ¿Pero te gusta el tema como para comerlo o para charlarlo? Las dos cosas. Ambas, exactamente. Porque soy carnívoro. Está bueno. Y defiendo el equilibrio del consumo de carne. Está bien, sí. Pero bueno, yo cuando te anunciaba que tú ibas a estar, Sebastián, decía, bueno, si hay algo que está metido en el ADN gastronómico uruguayo, es el asado, Totalmente. Sí, es el plato, sin ser un plato de alta gastronomía, en lo que hace a ingredientes y a preparaciones, es el plato con el que nos sentimos más representados todos, ¿no? ¿El origen? El origen es un tanto incierto, pero lo que sí podemos reseñar es que como es lógico, no es precolombino, ¿no? O sea, es después de la colonia, no es un plato que venga de nuestros antepasados aborígenes, sino que realmente tiene el origen muy directamente relacionado en la introducción de la ganadería en el país, primero por Hernandarias de manera más tímida, pero sí la oleada fuerte que fue la introducción del ganado vacuno por los jesuitas, y bueno, y la gente que estaba en la campaña empezó a consumir lo que abundaba, porque ¿qué pasó? El ganado vacuno encontró en el Uruguay tierras muy idóneas como para reproducirse. Está bueno reseñar que aquel ganado no era el ganado de ahora, ¿no? Era un ganado salvaje que determinaba que el gaucho realmente, que era el poblador de aquel entonces, cazara vacas y se alimentase de ellas, ¿no? En los primeros asados, el asado rudimentario era, bueno, la manera más básica de cocinar, más, si se quiere, prehistórica, y dista mucho del asado al día de hoy, ¿no? O sea, uno hoy cuando idealiza el asado piensa en el parrillero, en la parrilla, en cocinar en horizontal, etc. Este primer asado era muy de cazador, ¿no? Sí, veíamos algunas imágenes ahí con algún animal abierto, ¿no? Ahí sí, exacto. Bueno, esa imagen es muy buena, es representativa. Capaz que no es eso es como la técnica más parecida a la cruz. Pero una de las cosas que se hace, y eso no parece ser vaca en ese caso, eso parece ser cordero. Pero lo que sí es cierto es que la manera en la que se cocinaba era con un fogón al que se le iban sacando las brasas y después se estacaba generalmente en cuartos el animal. Y después se cortaba directamente con el cuchillo desde aquella pieza asada. O sea, no había ningún tipo de trinchado previo más que hacer los cuartos del animal como para que se pudiera maniobrar, ¿no? Se estacaba con una vara de madera y se iba cocinando. Sí, es interesante, Sebastián, en esto que estás diciendo de la evolución, de cómo ha ido evolucionando, que en definitiva, aún hoy, si uno mira en esencia lo que es el asado, no debe haber evolucionado tanto, o sea, no ha evolucionado como otras comidas. Es un pedazo de carne arriba de las brasas, o cercano al fuego. Mi abuelo le gustaba hacerlo a punta de llama, pero pero es una cosa que sigue siendo muy primitivo, si se me acepta el término, ¿no? Sí, es muy primitivo. Tuvo una evolución que es interesante reseñarla porque justamente constituye después lo que yo, basado en un libro que después podemos recomendar, intenté darle más que el enfoque culinario al asado, el enfoque antropológico y lo que constituye a nivel de identidad nacional, ¿no? Como plato icónico. Aquel asado era no solo la cocción era vista como algo sencillo, sino que por Montevideo y los europeos, el europeísmo, exacto. El europeísmo lo veía como algo muy bárbaro porque lejos de aquella cocina que cosifica la comida, que la hace en partes y nunca recuerda aquel animal que nosotros cazamos para después comerlo, en este caso el asado es como que es muy bárbaro en ese sentido de que realmente se cocinaba el costillar entero y eso remite a la imagen del animal, ¿no? Entonces, estaba muy desdeñado en el siglo XIX. Es algo que nosotros en el siglo XX de alguna manera nos enorgullece. En aquel entonces era visto como algo bárbaro, no propio, impropio de los europeos, de la civilización. ¿No? Exacto. A veces decimos algo bárbaro por la positiva, ¿no? Pero bueno. Pero digo, tenía esas connotaciones
Y en algún momento dado, que es muy interesante, se fue mudando hacia el concepto nuevo, ¿no? ¿Tiene que ver eso, coincide con el traslado del campo a la ciudad? Tiene que ver, sí, tiene que ver. O sea, no solo el paso del tiempo, ya acercándonos al siglo XX si querés, Sí, pero también el traslado de ser algo rural. sí, sí. Yo creo que por lo menos los estudios que hay un indicador que transmite este libro que es muy bueno, que es analizar cuántos padrones de construcción nueva en Montevideo tienen incluido un parrillero o no. Y en la evolución histórica se nota como que recién en la década del 40 y del 50 se populariza el asado en la capital, que tiene que ver sí con las oleadas que hay de gente del interior que viene a trabajar a Montevideo por la industrialización. El mismo proceso se da en paralelo en Argentina, que somos realmente países muy, muy hermanados en muchas cosas, no solo en costumbres, sino también en la evolución y en los tiempos, ¿no? Pero creo que más que nada, y es por lo menos la idea que a mí me queda después de estudiar el tema, es que también constituye, como en su momento Máximo Tajes tomó a Artigas como un prócer, el criollismo que en algún momento dado estaba muy desdeñado, se le trató de aplicar un giro y empezar a verlo desde la manera más romántica, ¿no? O sea, en el siglo XIX, el que estaba en la ciudad veía al gaucho como alguien sumamente violento, salvaje, vago, etcétera, que era todo aquel contenido negativo y bárbaro del concepto. En cambio, en el siglo XX empieza a haber es una visión mucho más idílica de aquel gaucho y de aquellas costumbres campestres que contrastan con esa ciudad que crece, que se vuelve capitalista, Claro, avara. Eso que vemos ahí no tiene nada que ver con el medio rural. No, eso ya es el parrillero. El parrillero, propiamente dicho. Exacto. Y los cortes, porque también ahí sí, Eso ahí es, hablemos de evolución. Ahí hay una evolución, sí. Por ejemplo, en el libro se reseña, por lo menos No está lo el dato. no lo hemos mencionado. Sí, lo tenemos que mencionar. Vamos a mostrarlo sí. mientras Sí. tú lo comentás. Sí, el libro se llama El asado de Gustavo Laborde, que es un antropólogo y periodista. Una de las cosas que se comentan es que el asado de tira, que es otro de los íconos que parece que fuera desde tiempos inmemoriales así, naturalmente necesita una sierra para cortarlo el costillar, y que es un invento del restaurante Morini que se empezó a popularizar recién en 1953. Es la fecha que marca acá. Hablando de los cortes, es interesante ver como que el concepto en Uruguay se habla de carne y es carne de vaca. Si asamos cualquier otra cosa, vamos a decir es un cordero, es un pollo. Es verdad. Se suman las achuras, que es otro punto que se puede ver como bárbaro. En otras culturas no se consumen las de hecho, forma parte del atractivo turístico. Totalmente. Van al mercado del puerto y lo que impresiona más son las achuras. Sí, no sí. pueden entender que estén comiendo chinchulines. Sí. O tripa gorda. O qué es aquello, ¿no? Porque a veces en el caso de las mollejas, por ejemplo, es todavía más llamativo, ¿no? Sí, qué ricas que son. Son ricas. Qué ricas que son. Son ricas. No, ves, me voy a adelantar, pero perdóname porque yo soy muy disperso. Pero fíjate vos, tú decías, no es alta gastronomía. Sin embargo, como la alta gastronomía ha aprovechado de algunos elementos que tradicionalmente estaban sobre una parrilla bárbara para tomarlos como aliados para la altísima gastronomía en algunos casos, ¿no? Sí. Sí, el caso de la molleja es típico. Sí, la molleja es típico, porque aparte no es un producto barato, ¿no? Además. Porque si decimos, que el asado es algo sencillo de hacer y sencillo de conseguir, tendría que ser barato y a las claras no siempre lo es, ¿no? Hay cortes que son muy caros y más caro todavía cuando el animal está tratado de determinadas maneras, ¿no? Para redondear los ingredientes, se suman no solo los cortes de carne vacuna y los de las otras carnes, sino que también aparecen las achuras y hay embutidos, ¿no? O sea, el chorizo, la morcilla son típicos también de la parrilla y participan de aquel concepto. Que muchas veces, y de nuevo vuelvo a lo idílico, o la idealización que tenemos nosotros de nuestros antepasados, chorizo probablemente un gaucho nunca haya puesto en la parrilla. Es verdad. Y asado de tira no haya comido nunca, porque comía el costillar entero, no tenía sierra eléctrica, estaba muy desprovisto de muchos avances que, si bien parecen de toda la vida, ¿El asado son con cuero? muy recientes. ¿El asado con cuero? El asado con cuero, además de que es el icono de lo más gaucho, porque no hay asado más gaucho que el asado con cuero,
Según lo que yo llegué a ver, no era algo tan común como parecería. Uno dice, bueno, vamos a imaginar que estos gauchos están cazando y tiran la vaca como viene arriba del fuego. No, se les sacaba el cuero. Porque escuché hace poco, fue una entrevista en la radio, ahora no lo recuerdo, eso, que era relativamente nuevo, por eso te lo preguntaba, dentro de todo lo que es la carne. Yo creo que más que nada es nuevo en el concepto, o sea, en el concepto de categorizarlo como lo más gaucho, lo más uruguayo o lo más tradicional, ¿no? Porque eso es lo que de lo que viene cargado ese pedacito de carne que muchas veces no tiene más saborizantes que el humo, que es el saborizante número uno, y la sal, ¿no? Claro. Que ese es otro tema, ¿no? No hablamos del chimichurri y la salsa criolla, son cosas que hasta son casi de restaurante. ¿Sí? Hay gente que prepara el chimichurri en la casa, menos que prepara la criolla. Sí, en una parrillada sí vamos a encontrar y sí la consumimos. Sí, sí. O sea, quizás lo que no hacemos en casa, sí lo hacemos. Sí, se hace en el restaurante. Otra cosa que es interesante en el aspecto evolutivo, como para ver que el asado no estuvo siempre ahí, que es lo que a uno le da. Yo por lo menos que llegué en el 81, me da la sensación que el asado estuvo siempre ahí. Parrilladas en Montevideo. Hablábamos de los parrilleros en las casas. Parrilleros en las casas, recién en la década del 40 y del 50 hay un número importante de casas construidas con parrillero. Pero después parrilladas, al año, bueno, el libro cita una guía, digamos, de restauración de la época, y en todo Montevideo habían solo 3 parrilladas. Porque todavía, esto estamos hablando en el año 1928. Todavía aquello se veía como de campo. Había menos gente del campo viviendo en la ciudad. Todavía no se había realmente amalgamado al sentimiento nacional el asado. García Robles, maestro, cuando él trata de definir lo que hace a la gastronomía de identidad nacional, dice que bueno, que son, además de la suma de todas las gastronomías europeas que de alguna manera hicieron aportes a la nuestra, es la comida de las estancias del siglo XIX, es el alma de lo realmente generado en la tierra, ¿no? Pero aquella cocina que estaba generada en las estancias demora bastante en llegar hasta la ciudad y en ser aceptado, entre otras cosas porque siempre se dio esa bipolaridad, ¿no? Bueno, la última revolución de Saravia, entre otras cosas, reclamaba carne gorda. Eran aquellos gauchos que en el momento que la torre empieza a alambrar los campos, se ven privados de su alimento, que era el ganado. Digo esto porque son pequeños apuntes que creo que van haciendo a cómo se transforma el concepto y explican un poco cómo llegó primero hasta la ciudad y después a que el uruguayo lo entienda como lo más uruguayo, ¿no? Que ese es otro punto que es interesante. Probablemente el gaucho nunca lo entendió como lo uruguayo, porque en ese momento era lo que había. Exacto. ¿Sí? Con la distancia, la perspectiva, sí lo empezamos a ver. Y ahí se definió, sin quererlo. Exacto. Se definió eso. El mercado del puerto es el ícono montevideano de las parrilladas, sí, ¿no? Sí, el gran punto turístico de atracción. Sí, por lo menos en lo que hace a nivel turístico, sí. ¿Y qué pasa con el resto de la ciudad? El resto de la ciudad tiene varios restaurantes. Yo traje una lista que creo que es interesante. Más que nada, son lugares en los que yo he comido y que puedo recomendar. Y lugares en los que comí, pero que no voy a recomendar porque no me gustaron tanto. Uno de los últimos lugares donde comí me gustó mucho, la parrillada La Vaca. Más que nada en lo que hace a la calidad del producto gastronómico neto, ¿no? La parrillada La Vaca, que está en 26 de marzo de Luis Alberto Herrera. Muy bueno. Después, Rosmora es una parrilla muy chiquita porque tiene muy buena calidad de carne. Rosmora. Está en Francisco Ros, entre Coronel Mora y Luis de la Torre. Y después, ese es Rosmora, por ejemplo. Bien. Que realmente la calidad de carne es muy bien. Esa es la criolla, que está cerquita de ahí, porque están Luis de la Torre y Suárez, y hay otra criolla en Carrasco. Yo más que nada lo quise incluir al concepto de la criolla porque la criolla trae todo ese acervo campestre representado en las paredes del local y de la propuesta que planta, ¿no? Ya con el nombre uno entiende por dónde viene la idea. Y el otro que estaba en la lista es La Mandolina, que es un restaurante que está en Punta Carretas y que trae algo que es interesante, que es un poquito lo que se está dando al día de hoy en torno al asado. Hay lo que se llama parrilla de autor, en la cual, bueno, buscando las técnicas que se hicieron siempre en torno al asado,
modernizarlas un poquito, ayornarlas o fusionarlas. ¿Tanto se puede innovar? Yo no sé si tanto se puede innovar, lo que es seguro que lo que hoy es innovador, capaz que dentro de 100 años es tradición, ¿no? Claro, pero el tema es el asado de tira. ¿Cómo innovás en una cosa tan esencial? Sí, lo básico es difícil de... Como es difícil de innovar y es lo más difícil de hacer, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del pan. Para hacer un buen pan hay que ser muy bueno, porque el pan es harina, agua, levadura y sal. Claro. Digo, hay pocos secretos, ¿no? Un punto polémico para el final. El punto. El punto. Bueno, el punto... el punto de la carne. El punto de la carne, en torno al gaucho, por ejemplo, que es interesante, el gaucho lo comía sangrante. En teoría, y tiene sentido... Me gusta así. Bien. El gaucho lo comía sangrante por una razón lógica. La vaca de aquel momento era una vaca salvaje. La carne de caza, como vos sabrás, también es otro tipo de carne que se come muy poco cocida. ¿Por qué? Porque justamente como es un animal que tiene más tejido conectivo, porque se está moviendo, porque hay que cocinarlo menos porque si no queda duro. Con el paso de los años, la evolución es hacia... O sea, el comensal promedio lo pide al punto o cocido. O cocido. Sí, sí. Y más cuando si uno empieza a viajar y ver cómo se cocina la carne en otros lugares del mundo, uno casi cruda. Se da cuenta que el uruguayo la come muy cocida. Demasiado. Pero capaz que tiene... A ustedes los gastrónomos no les gusta eso. A mí no, el cocinero odia hacer un cocido. Es un punto cocido. García Robles, me acuerdo que él era el corazón rojo, casi crudo, tibio, pero crudo adentro. El corazón de la carne. A la inglesa, entonces le gustaba, o sea, así, vuelta y vuelta. Sí, una nadita, digamos, de cocción. Sí, sí. Nada más. Y el tema de la sal, sí o sí te debería llevar sal. Sí, la sal, bueno, ahí también hay muchas discusiones, como es algo tan sencillo, después las discusiones se tornan bastante banales, ¿no? Porque es la sal antes, la sal durante, la sal después, la salmuera, se usa mucho también la salmuera, ¿no? Sí. Afuera se usa más que acá, capaz. Y después, muy poquita cosa más en torno a lo que hace a lo que sazona la carne, ¿no? Porque nadie se le ocurre ponerle, no sé, ni comino, ni pimentón. Nadie quiere innovar en esas cosas porque es un sacrilegio. Es muy riesgoso. Exacto. Muy riesgoso. Para la próxima traiga algo. Bueno, vamos a ver. Tener esto, tomando agua. Vamos a ver. Después de las bondades científicas que tiene el vino que decía Engler recién. Y no podemos. La próxima espero hacer... El sushi es muy bueno para traerlo. No tiene nada de tradicional. Pero es muy bueno porque puede venir frío, así que capaz que traemos algo de sushi. Si nos cruzamos jugando a de sushi, me vas a tener que convencer de por qué es rico. Porque no me cautivó, no digo ni que es rico ni feo, no me cautivó. No entré en la moda del sushi. Entonces quiero los argumentos de por qué está bueno comer sushi, ¿está? Bien. Sebastián, muchas gracias. Gracias a vos.